Ya. Ay, saluda a los hermanos, sí, ya Hola, ¿qué estamos tal? en vivo. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Chile. Eh, Carlos Tapul y bueno, mi esposa está ahí, Marcela. Con estos temas que nos comprometimos a seguir compartiendo, ¿cierto? Y analizando muchos versículos que al día de hoy, ¿cierto? Se comparten de una mala manera, se enseñan de otra perspectiva, ¿ya? Con otro sentido. Así que, bueno, ahí saludamos. Hola a todos, bendiciones. Una vez más estamos aquí. Bueno, hoy día vamos a compartir un versículo Mm, que está muy mal aplicado, ¿ya? Vamos a ver de que el Señor cómo nos va a ir enseñando en este día la verdad de este versículo. Si bien Carlos y yo no somos mm, 100% eruditos en no, la palabra, pero ¿saben lo que es mejor? Es tener al buen Espíritu Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. El Así es. Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda Verdad. verdad. Amén. Y esta verdad es la que queremos compartirle Así es. a ustedes en esta noche. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y que su buena presencia esté con nosotros. Ven, vamos a Amén. orar. Sí, orar. Amén. Cortito. Amén. Amén. Bien. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta Sí, hora. Señor. Y rogamos, Señor, que tu presencia a través de tu Espíritu Santo nos pueda guiar a través de esta enseñanza que tú nos has mostrado para poder, Señor, exponerla de la mejor manera posible y que cada persona que pueda ver este video sea realmente edificada también y Amén. puedas traerle a la luz de tu verdad. Sí, Porque la verdad Señor. eres tú, no es Amén. Marcela, no soy yo, la verdad es Cristo, eres tú, Así Señor. es. Así que te damos gracias y rogamos tu presencia en medio de Gracias, este Espíritu tiempo Santo. y que este video, cuando salga a las redes sociales, sea Sí, de Señor. bendición y mucha edificación, Señor. Te Amén. bendecimos en el Sí, nombre de Jesús. Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, Amén. amén, amén. 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 Bien, pues Gracias, Señor. aquí estamos, bueno, gracias a Dios nuevamente poder transmitir y compartir este versículo bíblico que creo yo que es muy conocido, que está en el libro de los Hechos, ¿ya? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 32, ¿ya? En Hechos 16, perdón, versículo 31 al 34. Y esto yo lo hago como la expongo como una pregunta. ¿Esta palabra realmente es una promesa? Porque muchas veces la hemos escuchado desde nuestro inicio en este caminar, se enseñaba como una promesa que toda tu familia está en la promesa de que van a ser salvos. Entonces era como que uno tenía que descansar. Porque si tú eres salvo, tu hijo, tu esposa, tranquilos, están en la promesa, van a ser salvos. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de los Hechos lo dice. Y realmente es eso lo que quiere el texto decir. Y ahí es como siempre nosotros compartimos. El texto no se puede estudiar solo. Siempre se lleva a su contexto. De la situación que estaba pasando, situación o contexto histórico, cultural, religioso. Así que vamos a leer un poquito antes para al menos saber el contexto en que se dio esta palabra y a quién fue dada específicamente, para que veamos realmente que esto no es una promesa al día de hoy para nosotros, y no es una promesa que esté diciendo que nuestros familiares van a ser salvos porque nosotros somos salvos. ¿Ya? Ahí vamos a ver a la luz de la palabra cuál es la condición para poder realmente ser salvos. ¿Ya? Amén. Así que sí, Vale, y sí, yo voy a retomar. perfecto. Entonces vamos al libro de los Hechos, el capítulo 16, desde el versículo 26, voy a empezar a leer el contexto que estaba ahí dentro de la cárcel, ya Pablo y Silas, ¿En cuando... qué versión? Para que nos Ah, perdón, sigan sí. los Esta versión la que amigos. voy a leer yo, por si acaso, es la NBI, ¿ya? Si usted gusta puede leer su versión Reina Reina Valera, que Valera. es la más tradicional, la NBD, Reina la... Valera. ¿Sí? ¿Ya? Yo voy a leer hoy Sí. por hoy esta versión que a la verdad siempre como complementa y te ayuda a tener otra perspectiva, te O amplía el NTV, conocimiento. también Claro, la existe NTV, la NTV. ¿sí? Sí. Una traducción viviente, la nueva Biblia al día, la NBD. Hay varias traducciones y todo esto siempre te ayuda a tener un mejor, comprender mejor la situación. Y siempre es Amén. bueno siempre ir leyendo otras versiones, ¿ya?
Entonces, bueno, contextualizando un poquito antes, aquí está Pablo y Silas, ellos venían predicando la palabra del Señor, y una mujer de ese sector donde ellos estaban, eh, era una divina, ¿ya? Y ella, obviamente, por su talento, por decirlo así, le daba muchos recursos a los que eran como sus jefes, ¿ya? Que sacaban provecho de esta mujer que era adivina. Entonces, le daba mucha ganancia a los amos, ¿ya? A los jefes de ella. Entonces, un día Pablo eh, reprendió el espíritu que tenía esta mujer, porque, ojo, recuerde que nosotros no tenemos lucha contra las personas, sino contra lo que está en las personas en cuanto a lo espiritual. Entonces dice esta versión que Pablo se molestó de tantos días que esta mujer lo seguía. Y dice que se dio vuelta y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y el espíritu salió al instante y la dejó. Entonces, obviamente, los amos de esta mujer se molestaron contra Pablo porque le quitaban la fuente de ganancia. Ellos hacían mucho dinero con esta divina. Entonces lo presentaron ante el pueblo y los juzgaron, los azotaron y los mandaron a la cárcel por estar predicando el evangelio. Ese es el contexto en que viene toda esta historia. Y estando en la cárcel, al carcelero se le dio la orden de que los cuidara, pero con máxima seguridad. Entonces este carcelero los puso al final, en el calabozo interior, ¿ya? En lo más profundo, bien lejos, que no hubiera ninguna posibilidad de escape. Porque sabemos que los soldados romanos, cuando se les escapaba un preso, claro, gracias, tenían que pagar con su propia vida. Entonces ahí viene el contexto. En el versículo 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. Miren el contexto en que estaban ellos. Y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los estaban escuchando. De repente se vino un gran terremoto, tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque él pensaba que los presos se habían escapado. Wow. Entonces Pablo le gritó: ¡Hey, no te hagas ningún daño! Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz para alumbrar. Todos estamos aquí. Entonces entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, de aquí viene lo clave: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Wow. Esa pregunta, esa Esa pregunta. pregunta es la clave de hoy día de esta enseñanza. Sí. Es clave porque de aquí se desprende la enseñanza que, gracias al Señor, vamos a explicar. La pregunta fue específica: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí viene la respuesta, pero revelada por el Espíritu Santo a Pablo. Le dice en el versículo 31: cree en el Señor Jesús, coma. Así tú y tu familia serán salvos. Y esa es la respuesta clave. La versión Reina Valera dice: ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, coma, y serás salvo, coma, tú y tu casa. Y ahí viene la explicación. Porque hay dos cosas claves: tanto la pregunta del carcelero como la respuesta de Pablo y Silas. Son cosas pero esenciales. Y ahí se entiende el contexto de que este versículo no es una promesa de salvación para mi familia, sino que la respuesta fue clave: cree en el Señor Jesús. Y de hecho en las dos versiones hay una coma, gramaticalmente hay un espacio. Entonces la respuesta específica a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es simplemente creer en el Señor Jesús. He ahí la respuesta. Entonces, en el versículo 31, ¿cierto? La respuesta es clave, vamos a nombrarla de nuevo: cree en el Señor Jesús, coma, y serás salvo, coma. Ahí le sigue hablando a él, al carcelero, como persona individual: y serás salvo, coma, tú y tu casa. Es decir, que para ser salvos, la casa de él, deben creer, al igual que debes creer tú. Eso es lo que en el fondo le está diciendo Pablo. No es una promesa de que yo soy salvo, entonces mi familia, como por herencia, son salvos.
Hay que seguir el Claro, texto. sí. Esto sigue hasta el 34, si es que no digo. Claro. ¿Ya? Voy a seguir en esta versión y después quizás podemos comparar con la Reina Valera. Sigamos en el versículo 32. Dice así. 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Ahí sigue la respuesta, el contexto. Que para que ellos fueran salvos tenían que escuchar la palabra. Entonces ellos le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en la casa del carcelero. A esa hora de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Es decir, cuando ellos les expusieron la palabra a la familia del carcelero, ellos por escuchar la palabra y creer en el Señor Jesús, fueron salvos y además, relata aquí el capítulo, además fueron bautizados. Entonces, este versículo, como vemos aquí, lo esencial es que cada persona crea en el Señor Jesucristo y así será salvo. No es por herencia que mi papá es salvo, o en este caso yo soy salvo, entonces mis hijos son salvos. Claro. Porque así dice la palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahí entendemos que ese texto está mal explicado. Y así como hemos ido viendo ahora, que lo esencial es que cada uno crea. Por eso Pablo dice en la escritura que fueron a la casa del carcelero y le expusieron la palabra, le expusieron el evangelio y ellos creyeron en Jesucristo. Y por eso fueron salvos. Porque cada uno creyó. Porque sabemos que la salvación es personal. Dios tiene hijos, entonces por eso la salvación es personal. Y es necesario que cada uno crea a Jesucristo, crea al Evangelio. Y así seremos salvos. ¿Ya? Una pausa ahí. ¿Sí? Ayer estábamos en una reunión de oración y la verdad que se dijo este texto. Se dijo, vamos a orar porque una hermana pidió la oración por sus hijas de que fueran salvas. Entonces, la persona que iba a orar por ella dijo, amén, porque la palabra dice, cree tú y tu casa será salva. Y yo quedé ahí, nos miramos, porque realmente ahí viene lo que vamos a estar conversando, desarrollando ahora un poquito más el tema. No es automático. Claro. No es que nosotros creamos y nuestros hijos ya son salvos. Si fuera así, promesa, sería maravilloso. Sería súper relajante, sería maravilloso, pero lamentablemente no es así. No es así. Porque como sabemos y lo dijimos recién, Dios tiene hijos y cada persona debe creer en Jesús. Entonces lo que yo quería ahondar en esto, de que esta palabra no es una promesa. No es una promesa, por favor. Entiéndanlo así, busquen a los mejores exponentes del Evangelio. De verdad, no es una promesa. En ese momento, en esa oportunidad, exacto, si usted retrocede un poquitito y va a la pregunta que le hizo este hombre, él le dice en el versículo 30, con la versión Reina Valera, le dice, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo no veo ahí una pregunta familiar, colectiva, claro, general, claro, que podría haber dicho, señores, ¿qué debemos hacer como familia para ser salvos? Que también podría haber sido la pregunta. Claro, pero él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue inmediatamente la clave. Cree en el Señor Jesús. Y ahí está la coma de la frase. Esa es la respuesta. Ahí para. Cree en el Señor Jesús. Sí. Entonces, para que nuestra familia realmente sea salva, ellos deben creer también, deben tener su experiencia con Dios, deben creer en Jesucristo, deben tener ese encuentro con el Señor. Y aquí vamos a ahondar, como decías tú, un poquito más. Muchas veces hemos escuchado, yo creo más de algunos, que uno puede decir, yo nací en cuna cristiana, en casa cristiana, entonces por eso soy cristiano. Y tampoco es necesariamente así. Que quizás naciste en un contexto cristiano y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno haber nacido en un lugar cristiano, bien resguardado, con buenos principios,
Sí. Pero eso no te hace salvo. Y tampoco te hace cristiano. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Porque yo creo en Él. ¿Ya? Entonces, estas enseñanzas, lamentablemente, se exponen como una promesa. Y eso es lo que queremos recalcar. El Claro. versículo, al menos, está diciendo que no es así. Sino que la clave es Sí. creer en el Señor Jesús. ¿Mm? Hay muchos que dicen, Está la promesa. claro, mi hijo es el hijo de la promesa. Mi hijo está en la promesa. No, si está en la promesa. ¿De qué promesa? Yo le preguntaría. Nadie, nadie aquí, ni Carlos ni yo, quiere decirle a ustedes que con eso sus hijos se van a perder, o su No, esposo, no, o no sus estamos diciendo eso. familiares, No, o no, nuestros hijos, porque tampoco, nosotros no. también tenemos 3 hijos. Sí, No, claro. no. Lo que debemos hacer es seguir Orando, orando, intercediendo a Dios. Sí, intercediendo, pidiendo a Dios claro. que Dios se les revele a sus Exacto. vidas. Eso Eso sí, sí. Eso siga. hágalo. Sigamos haciéndolo. Hágalo siempre. Por toda nuestra familia. Eso, Claro. por toda nuestra familia, amistades, Mm. todos los que nosotros Claro. conocemos, un jefe Claro. de Sí. trabajo. Todos necesitan Todo. la gracia de Dios y Dios dice en su palabra que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. Claro. Entonces, por eso es clave entender bien los versículos dentro de su contexto. Porque este versículo, insistimos, no es una promesa No es una ni promesa. para el carcelero, ni tampoco para nosotros. No, hay Biblias que dicen Biblia de promesas y vienen versículos marcados como promesas. Y no lo son. No son promesas de Dios para nosotros. De hecho, de aquí Pablo ni siquiera le hace una promesa al carcelero que... No, de hecho le da la respuesta. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Y en el fondo lo que le quiere decir es que para que tu casa sea salva, también deben creer. Ese es el punto. Ahí está. Si así hubiera estado el texto, todos lo Claro. entenderíamos de Claro. esa forma. Porque eso es realmente lo que quiere explicar ese texto, que Claro. es eso. Cree tú en el Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Y ahí para ser salvo. Y para que tu familia también tienen que creer, también así como tú creer. creíste. Y ahora vamos a ver sí. Otros versículos que apoyan esto. Otros textos. Que la clave de lo que Pablo dice, creer en el Señor Jesús, lo vamos a apoyar con otros versículos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Juan, por favor, Juan 11:25. ¿Eso todo? Sí, por supuesto. Entonces, Juan 25 y 26. Eso, capítulo 11, 25 y 26. Y ojo, esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Versión Reina Valera para los que están ahí y quieran seguir. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Simple. Y Jesús mismo lo dijo. Porque hago la diferencia. Porque el otro versículo habló Pablo. Pero da la clave de la enseñanza que quiere decir que la única forma de ser salvo es creer en Jesús. Y Jesús mismo lo acabamos de escuchar en Juan 11:25-26. Yo soy la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la única forma de ser salvo es creer en Jesús. Otro versículo, por favor. Juan 3:16. Un versículo muy conocido. Extra conocido por todos nuestros hermanos. Versículo clave. Y también, también mal enseñado con un conector que hay ahí. Dice así, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes leer el versículo anterior, por favor? Sí. Va es lo mismo. ¿Ya? Y Jesús mismo lo dijo. Dice el versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más explicar? Palabras de Cristo mismo, Jesús mismo. Y hay una connotación. ¿Sí? No es para que todo aquel que en Él crea. No es pasado. Debemos creer todos los días. Es un presente continuo. Por eso que dice cree. Cree. Para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está la clave de la salvación. Creer en Jesús. Y lo vamos a remarcar en este video. Que la clave para ser salvo es creer en el Señor Jesús. No hay otra forma. No es por herencia, porque son mis hijos, porque yo soy creyente. No es eso. Otro versículo.
que está ahí en Lucas 23, versículo 42 y 43. ¿Ya? Lo repito, Lucas 23, versículo 42 y 43. Y dijo Jesús. Jesús. Y dijo a Jesús. Jesús. Mira, Sí. qué importante Sí. es. Ya. Y dijo a Jesús, ¿quién? Aquí para que veamos, Contextualizar. era el ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Ya? El ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Clave. Quizás, aquí más de alguno podría decir, en ningún lado dice cree en el Señor Jesús. Claro, no está explícito, pero sí está implícito. Porque dentro del contexto que viene hablando el ladrón en la cruz con Jesús y con el otro ladrón, cuando dice y le dice a Jesús, ¿me puedes confirmar el versículo? El 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué connotación tenés? Que si el ladrón que está al lado de Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces está reconociendo que eres un rey. Un rey. Está Y además que él reconocía de que ningún mal había hecho. Exactamente. Y que él reconocía que sí merecía la cruz por el castigo, sí, por ser ladrón. Y le había dicho al otro, estaba reprendiéndolo, sí, tú y yo merecemos el castigo, mas este hombre no ha hecho nada malo. Es decir, que lo conocía. Claro. Y ahí claro, tiene que haber escuchado la fama de Cristo, que hacía milagros, que perdonaba. Entonces, por eso se da vuelta, me imagino, de estar discutiendo con el otro, y dice, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el fondo reconoció, creyó en Jesús. Y sabía que iba a regresar. Claro, mira qué importante es. Creyó en su venida. Sí. Porque sabía que estaba en la cruz y iba a morir. Y le dice, cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿y cuál es la respuesta? Jesús no le dijo, hoy día vas a ser salvo. No. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa respuesta ya nos deja claro de que iba a ser salvo. Claro, porque creyó en él. Porque creyó en él. Porque creyó en él. Esa es una clave. ¿Ya? Bueno, y lo que estábamos hablando hace un rato atrás, que era el tema del testimonio que nosotros debemos tener. Porque eso no quita, hermanos y amigos que están aquí y que van a ver este video, no quita de que nosotros, si recibimos la luz del Evangelio, recibimos a Cristo en nuestras vidas, y paso de muerte a vida, paso de las tinieblas a luz, paso de ser una creación a ser una hija o un hijo de Dios, ya no resta o no nos quita de que nosotros vamos a decir, yo ya soy salva, yo ya estoy listo sí, y mis hijos están listos y mis padres y vamos a la vida como queramos, estamos salvos. Claro, ya estamos salvos. No, también el Señor nos habla de nuestras actitudes, que con nuestras actitudes muchas veces también dañamos y matamos a personas, matamos espiritualmente. Que Dios nos libre de eso, y si en algún momento usted ha fallado con uno de sus hijos, pídale perdón. Esto es un plus, pídale perdón. Nunca es tarde, no digas que mi hijo está muy grande, es que mi hijo está en otro país o está en otra ciudad, está casado, está con sus hijos, yo me merezco el castigo. No, es mejor que usted se reconcilie con él, y ahí en esa reconciliación, ahí está entregando el Evangelio. Ahí está entregando el perdón. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Sí. Dice que Él está en la cruz reconciliando a Dios con su creación, con nosotros. Gracias a Cristo fuimos reconciliados con Dios. Si no, no habría esperanza. No tendríamos evangelio. No habría buena noticia de salvación. Fue por Cristo. Así es. Y bueno, vemos un ejemplo acerca del testimonio. Claro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esto, si bien no es un familiar directo, pero es para que veamos el tema del testimonio. Ya, ¿lo leo? Sí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen
a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí vemos el tema del testimonio. Importante. Importante. Porque si Como- muchos como no creen a la palabra, porque lo dice, para los que no creen a la palabra, porque muchas veces uno predica, y gente ya quizás está cansada de escuchar tanto palabras en la calle y Sí. predicación. Entonces ahí viene lo importante, lo como decía mi esposa, el tema del testimonio. Porque por la actitud de la mujer, sobre todo ahí habla acerca de la mujer, casta y respetuosa con su Y marido, respetuosa. Y sujeta. y sujeta, claro, claro. Esa actitud puede hacer que una persona que no cree la palabra pueda creer en Cristo por la actitud de la mujer. Dice, Wow. puede ser ganado. Puede ser ganado. Me gusta. Ganado Veámoslo para como Cristo. dice Sí, esta puede ser. versión. Entonces, muy importante el tema, Sí. porque si es por la actitud de ella, o viceversa, aquí también entramos nosotros los varones, también en nuestra Sí. actitud. Si alguien ve una buena Sí. actitud, como dice, irrespetuosa, casta, ser irreversible, no perfecto, ojo, no perfecto, podemos ganar a la persona que ya no quería escuchar palabras, quería ver hechos. Entonces ver una constancia, wow, realmente la vida de ellos que creen en Jesús es una vida que también yo quiero tener y puede ser ganado para Cristo. Y ahí Sí. Él podrá creer en Jesús por la actitud nuestra. Porque Sí. en el fondo lo que te hace salvo es creer en Jesús. Así Y es. por nuestra conducta podemos hacer que otra persona crea en Jesús. Y a eso es lo que el Señor también nos ha encomendado a Sí. predicar para que también otros crean. Y habla la Biblia, ámense, para que el mundo pueda ver cómo ustedes se aman y digan, wow, y crea, Y crea. y crea, pueda creer en Cristo. Eso es lo esencial, que la gente pueda creer en Cristo. Sí. ¿Puedo leerlo en ¿Sí? esta Por versión? supuesto. Esta es la versión NBI y me gustó, dice, asimismo esposas, sométanse, bueno, sujétense, ¿ya? A sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mira qué hermoso. Sí. Conducta Wow. íntegra. Entonces, ¿cuánto más nuestros hijos, que son los que nos están viendo Claro. a diario? ¿Ya? Exacto. Entonces, creer en el Señor Jesucristo. Esa es la clave. Eso es lo esencial. La esencia de estos videos no es para quizás debatir o echar por tierra lo que uno quizás creyó, pero sí en el fondo es que no usemos versículos para tratar de decir lo que realmente el versículo no dice. Claro. Porque Es eso, ¿no? imagínense que nosotros llegamos a morir y no le predicamos a nuestros hijos con nuestra conducta, e incluso con palabras, ya, porque hay que amonestarlos, ¿cierto? Hay que hablarles de Sí, la palabra, hay hay que que mostrarles, hay incomodarlos. que incomodarlos, Sí, cuando, ¿ya? Pero imagínense, y nosotros no hicimos esa tarea. Si bien Dios tiene misericordia, y puede alcanzarlos, pero no es una promesa tajante de Claro. que ellos van a entrar. Claro. Ellos también tienen que creer creer en el Señor Jesucristo. Cada uno debe creer. Cada Sí. uno. Ni siquiera los esposos, ¿No? por ejemplo, él que era cristiano antes que yo, él no podía decir, yo me voy a casar con ella y la voy a hacer cristiana. No, porque la palabra lo que dice la santifico. Claro. Una idea de santificación, de guardarse, pero no es que sea salvo, porque delante de Dios, si bien es cierto, somos uno, como carne, como matrimonio, pero ante Dios nuestras almas son salvas en forma individual. Individual. Así es. Dios es un Dios personal. Exacto. Así es. Así Y la es. salvación, como lo hemos escuchado por muchos años, la salvación es personal, no es colectiva. Individual. Así es. No es colectiva, entonces no es como familiar, no es un paquete, Claro. no es un 2x1, no es un 3x1, no es... Lo que hablábamos al Sería principio tan del video. maravilloso así. Claro. Pero Dios quiere que todos procedamos supuesto. al arrepentimiento. Así es. ¿Se acuerda que lo leímos en el video video anterior? Así es. Véalo, vea el video anterior. Ahí dice el texto que leíamos, que Dios tiene paciencia. Para con nosotros. Con No queriendo todos que nosotros. ninguno No perezca, quiere sino que que nadie todos perezca. procedan al arrepentimiento. Así es. Ese es su corazón. Así es. Ese es su corazón. Y ese es lo real de este video. Así es. ¿Mm? Eso es lo que el Señor nos lleva a compartir para sentir realmente lo que la palabra quiso decir. ¿Ya? Así Nada más es. que eso. Sigamos Ahora escúchenlo, orando. compártalo, analícelo, quizás comente.
todo, como dije al principio, dentro del contexto y con palabras bíblicas. Ya, yo sé que esto va a costar, porque nosotros también tuvimos años en estos versículos también mal enseñados, y lo escuchábamos en nuestras congregaciones, Sí. pero gracias al Señor nos fue dando luz en el solo hecho de ir escudriñando la Escritura, ir estudiándola. Saben, hermanos, muchas veces eh, yo sé que hay pastores que nos van a estar viendo este video, ¿ya? Pero voy a abrir un poquitito mi corazón. En la propia religión nos hace creer cosas que realmente Cristo nunca no estaban en su corazón, ¿ya? Y le van agregando muchas más cosas, es decir, muchas más cargas. La religión, ya no estoy hablando de la religión evangélica, la religión en sí misma coloca mucho peso. Entonces hay personas que dicen, pero sabe, yo no puedo llegar a Cristo porque yo digo unas malas palabras, unos garabatitos. O sabe, todavía fumo. O fumo, o soy bueno para el traguito, o sabe que a mí me gusta mover el cuerpo, ir a fiestas. La hermana Ruth, saludando a la hermana Ruth, su mensaje. La hermana Ruth, bendiciones. Gracias. Entonces, ¿qué hace? Que hay personas que son extremadamente religiosas y dicen, no, cuando tú dejes el cigarro, cuando tú dejes y te vistas con corbata y todo, puedes entrar a la iglesia, porque creen que la persona tiene que ir a una iglesia, a un templo, para ser salvo. ¿Por qué no es todo lo contrario? Presentémosle a Cristo, conversemos, estemos en el acompañamiento de este nuevo nacimiento, porque tiene que nacer de nuevo, ¿ya? Y cuando nazca, invitémoslo, vamos juntos a la congregación. Ese debiera ser. Ese es buen punto lo que acaba de decir, porque te dice, ¿por qué nos vamos? Son de ellos. ¿Y cuál fue el mandato de Cristo Jesús? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Nos dijo, por tanto, traigan a la gente a los templos. Entonces, amados, es tan simple el Evangelio, es tan sencilla y tan poderosa a la vez, que dice, cree en el Señor Jesús. Es toda la condición para ser salvo. Obviamente, en el caminar después viene el crecimiento, estamos de acuerdo. Y dejar cosas, la persona no va a seguir igual, porque va a haber una transformación. Eso mismo, la gente lo va dejando sola. No por el peso de la religiosidad o del legalismo. Claro. Porque es un peso que la gente puede dejar. Por obligación o por imposición. Por imposición, por temor, por amenaza, por tener un cargo. No. Testimonio cortito mío. Yo me encantaba la música de los 80. Qué pecador. Pecador total. Pecador. No, y realmente pecador, totalmente fuera de Dios. Me encantaba la música de los 80, era mi época. ¿Bailabas? Yo bailaba, pero era un trompo. Le sacaba chispa al suelo. ¿Ya? De verdad. Pero cuando yo llegué a Cristo, saben que esa música, al conocer la alabanza a Dios, y como Dios me iba transformando, enamorándome y limpiándome, sanándome, a través de cantar alabanza a Él, sin mentir, los primeros días, primeros meses en la congregación, yo no podía cantar la alabanza, no podía. Estaban las letras puestas y yo trataba de cantar y no podía. Y yo lloraba, lo único que hacía era llorar, y no podía cantar la alabanza. Luego, después del tiempo, gracias a Dios, fui siendo sanado y pude empezar a cantar la alabanza al Señor, y fui del corazón, más que repetirla. Después te la aprendes porque vives una vida de adoración al Señor, en cuanto al cántico también y en tu estilo de vida. Y entonces, la música de los 80, ¿sabes qué? La mirada de los cassettes, chao, borré cassette, botamos cassette, botamos CD, chao, y fue solo. Fue a través del mismo crecimiento en Cristo Jesús, a través de los años. Porque ya me di cuenta que esto, comparado con Cristo, no vale la pena. No sirve. ¿Para qué quiero esto? Si esto es mayor, alabar al Señor es mayor, un gozo. Es vida. Te inspira, te da fuerza, te fortalece, te bendice. Entonces, ¿qué sentido te liberta? ¿Qué sentido tenía estar ligado a la música de los 80? Chao, pasó. Gracias, Señor. Qué pecado. Fue algo natural. Fue algo natural que el Señor, a través del caminar, fue limpiando. Entonces, como bien decía aquí mi esposa, no le neguemos o no miremos mal a la gente que está llegando a Cristo. Claro. No le pongamos el peso de la religión.
del legalismo, no, usted está No, tomando, no no, lo no puede entrar. apuntemos con el No, dedo. todavía fuma. Mira, Decía, escuché el testimonio de una mujer Mayra. que fue Mayra, bendiciones. Ella no, yo la estoy saludando a Mayra también. Escuché el testimonio hace poco tiempo de un pastor X que hablaba de que esta mujer le contó el testimonio a él de que por mucho tiempo no había ido a una iglesia por causa de que en una oportunidad hace años la habían invitado y ella en ese tiempo se vestía muy con escote, con una minifalda. Gente normal quizás del mundo. Gente Que éramos vive, antes, ¿me ojo, muchos entiendes? éramos Sí, antes y no nos sí. acordamos de eso. Y para uno que es más recatada, Claro. que se viste así, entonces la gente, ¿qué pasó? Empezó a mirarla, poco menos que querían taparla a la mujer porque era una mujer pecadora que había entrado al templo. Y ella se sintió tan mal. Salió de ahí, imagínense cómo salió. Destrozada. Hasta que por años se topa con este pastor, que no lo voy a nombrar, y encontró ahí su lugar. Y ella empezó a ser transformada, lo que decía Carlos, fue yendo en esa transformación por medio de ¿qué? De la palabra, por medio de que ella aceptó a Cristo en su vida, creyó en Cristo, fue salva y desde ese momento vino la sanidad para su alma, vino esa transformación por medio de la palabra. Entonces, no coloquemos carga, prediquemos de Cristo mientras podamos con nuestras actitudes. Hagamos el bien al que nos hace agravio. Mire qué cuesta. Hagamos el bien, enseñó, ¿cierto? Que cuesta, porque nuestra humanidad dice lo contrario, hacer nuestra propia justicia. Y Sí. Cristo lo enseñó porque dijo, oíste que fue dicho. Y ahí habla de la ley antigua. Ojo por ojo, diente por diente. Y más yo te digo, ¿cierto? Sabemos, al que te golpea, te va a ofrecer una mejilla, con la otra. Así Entonces, ese es el Evangelio de Cristo. Y lo esencial, como digo, de este versículo que estamos compartiendo hoy, que está en el libro de los Hechos, Hechos 10, 31, perdón, 16, Hechos 16, 31, es que no es una promesa de salvación para mi casa, porque yo creo, sino que la clave para ser salvo, y lo vimos en todos estos versículos, es creer en el Señor Jesús. Esa es la clave. Amén. Qué hermoso tiempo. Ya sabemos ya de qué es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es la esencia del Sigamos Evangelio. predicando de Él con nuestras actitudes, con nuestra conducta. ¿Oramos? Muchas Bendecimos gracias a todos los que están y a los que obviamente van a verlo después en las redes también. Esperemos que puedan recibirlo como lo expresamos nosotros, con mucha humildad, con temor de Dios. Así es. Y como decíamos antes conversando, esto nos deja que tenemos que seguir orando por nuestros familiares. Amén. Para que ellos también crean y sean salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu Espíritu Santo. De que Él es el que nos ha llevado por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es un mar tremendo y tremendo de oportunidades. Es un mar precioso. Gracias, Señor, porque tú nos has usado en esta noche y has venido a traer luz a ese texto que estaba tan mal ocupado, Señor, pero ahora revelándonos que es tan fácil, que es creer en el Señor Jesús. Y ahí seremos salvos. Así serán salvos nuestros familiares, nuestros hijos, amistades, a quien amamos, Señor. En esta noche, Señor, yo oro por todos aquellos hermanos que van a estar aquí, amigos también que van a estar detrás de pantalla, que tienen familiares, tienen a sus hijos, tienen esposos, que aún no llegan al conocimiento tuyo, Señor. Por X razón, por X motivo, Señor, algunos se han alejado de ti también. Señor, oramos para que la luz del Evangelio y para que tú salgas al encuentro de cada uno de ellos. Que tú te reveles a sus corazones, a sus vidas, Señor, y sean salvos, porque ese es el deseo de nuestro corazón también. Así como el tuyo fue que todos seamos salvos, Señor, nosotros también, nuestros familiares, que también sean salvos, Señor.
Gracias, Padre, te bendecimos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Ahí tenemos también eso de terminar las oraciones en el nombre de Jesús. También vamos a hablar de eso. Podemos conversar, que no son malas en sí mismas, pero tampoco son que deba ser así. Así es. De hecho, voy a dar un adelanto, ¿no? Una pista. En una pista, uno siempre termina orando en el nombre de Jesús, ¿cierto? Me gustaría, preguntar lo que alguien ve ahí. Hola, hermana. La María de los Ángeles, preciosa. Bendiciones. Que Jesús oró de una forma. Gracias, y cuando los discípulos oraban, realmente terminaban así con el nombre de Jesús. Eso dejémoslo ahí para la otra. Es buena conversación. Hay muchos temas que tenemos muchas cosas arraigadas por los años que llevamos en el Evangelio. Como cuando uno ora. Sí, dígalo. Uno ora cuando estamos dentro de las congregaciones. Para empezar el culto, y todavía no ha llegado la hermana Juanita, el hermano Pedro, y no han llegado, entonces uno dice, Señor, apura sus pasos. Bueno, hasta ahí no vamos a dejarlo, pero nos hemos reído mucho porque el Señor nos está liberando, son cosas jocosas, claro, no es que sean malas en sí mismas, son malas, pero no son necesarias hacerlas. Claro. Vamos a hablar acerca del ayuno, vamos a hablar acerca del ungir, vamos a hablar acerca de muchos textos fuera de contexto. Ya sé que... ¿Lanzo otro para dejarlo? Realmente la palabra dice, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Ya. ¿Dices? Ahí. Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos bendiciones. Que Dios les bendiga. Gracias les por conectarse. Amamos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, hermanas, por estar. Sí. Ruth, Mayra y María de los Ángeles y todos los que van a ver este video. Amén. Amén. Adiós. Adiós.